Érase una vez, en un lugar llamado Egipto, vivía un pueblo muy especial, los israelitas. Ellos eran los descendientes de Jacob, también conocido como Israel, y habían llegado allí mucho tiempo atrás, gracias a José, quien había sido un líder muy sabio en Egipto. Ahora, con el paso de los años, las familias israelitas crecieron y crecieron. Había tantos niños corriendo por las calles, tantos abuelos contando historias y tantas mamás y papás trabajando, que parecía que llenaban toda la tierra de alegría y vida. Cada día, las familias trabajaban en los campos, cuidaban sus ovejas y oraban a Dios, agradeciendo por la prosperidad que les había dado. Era un tiempo en el que todo parecía ir bien. Los niños aprendían sobre las historias de sus antepasados, como Abraham, Isaac y Jacob, mientras ayudaban en casa o jugaban bajo el cálido sol egipcio. El pueblo de Israel estaba lleno de vida y esperanza. Los israelitas recordaban las promesas de Dios a Abraham, que sus descendientes serían tantos como las estrellas del cielo. Y así era, porque había familias grandes por todas partes, pero algo estaba a punto de cambiar en su tranquilo mundo, algo que pondría a prueba su fe y su esperanza en Dios. Y todos los días, los israelitas vivían bajo el cielo de Egipto, trabajando y cuidando de sus familias. Pero un día, un nuevo faraón subió al trono. Este faraón no conocía a José, ni recordaba cómo había ayudado a Egipto en el pasado. Cuando vio lo grande y fuerte que se había vuelto el pueblo de Israel, comenzó a preocuparse. ¿Y si se hacen más poderosos que nosotros? ¿Y si algún día se unen con nuestros enemigos y luchan contra nosotros? Entonces, el faraón ideó un plan terrible. Decidió hacer esclavos a los israelitas. Los obligó a trabajar duro, construyendo grandes ciudades llamadas Pitón y Ramsés. Los capataces los vigilaban de cerca y les daban tareas pesadas que parecían no terminar nunca. Los israelitas cargaban piedras, hacían ladrillos y construían murallas bajo el sol ardiente, con poca comida y sin descanso. A pesar de todo, los israelitas seguían creciendo y multiplicándose. Esto hizo que el faraón se enojara aún más y ordenó que los trabajos fueran todavía más duros. Los israelitas sufrían, pero seguían orando a Dios, confiando en que Él escucharía sus clamores. Aunque la vida era difícil, su fe en las promesas de Dios no se apagaba. Hasta que un día el faraón, al ver que los israelitas seguían creciendo en número, tomó una decisión muy difícil y triste. Llamó a las parteras hebreas, mujeres que ayudaban a las mamás a recibir a sus bebés, y les dio una orden terrible. Si nace un niño varón entre los israelitas, no deben dejarlo vivir. Pero si es una niña, pueden permitir que se quede con su familia. Sin embargo, las parteras eran mujeres que amaban y respetaban a Dios. Ellas sabían que cada bebé era un regalo especial de Dios y decidieron cuidar de todos los niños, sin importar lo que el faraón les había ordenado. Cuando el faraón les preguntó por qué los niños seguían creciendo sanos y fuertes, ellas dijeron: «Las mujeres hebreas son muy fuertes y dan a luz rápido antes de que podamos llegar». Esto hizo que el faraón se enojara aún más. Entonces, el faraón dio una orden aún más difícil. Mandó que todos los bebés varones hebreos fueran llevados al río Nilo. Las familias estaban muy tristes y preocupadas, tratando de encontrar formas de proteger a sus pequeños. Aunque parecía que todo estaba perdido, los israelitas seguían confiando en Dios, sabiendo que Él siempre cuidaría de ellos, incluso en los momentos más oscuros. Y por eso, una familia israelita decidió confiar en Dios de una manera muy especial. Había una mamá de la tribu de Leví que tuvo un bebé varón. Cuando lo miró, vio que era un niño hermoso y lleno de vida. Sabía que no podía dejar que le pasara nada malo, así que lo escondió en su casa. Día tras día, trataba de mantenerlo callado y seguro. Pero a medida que el bebé crecía, cada vez era más difícil ocultarlo. Después de 3 meses, la mamá entendió que ya no podía mantener al bebé escondido. Fue entonces cuando tuvo una idea muy valiente. Tomó una cesta hecha de papiro y la cubrió con brea y resina para que no entrara agua. Luego colocó con mucho cuidado a su bebé dentro de la cesta. Debió ser muy difícil para ella, pero confiaba en que Dios cuidaría de su hijo. Con lágrimas en los ojos, llevó la cesta hasta el río Nilo y la dejó flotando suavemente entre los juncos, mientras veía cómo la corriente llevaba la cesta. Seguramente oraba con todo su corazón, pidiendo a Dios que protegiera al bebé. Cerca del río, la hermana mayor del bebé se quedó observando desde lejos, para ver qué pasaría y asegurarse de que su hermanito estuviera a salvo. Hasta que finalmente algo maravilloso ocurrió. La hija del faraón bajó al río Nilo para bañarse, acompañada de sus sirvientas. Mientras caminaba cerca de la orilla, vio una cesta flotando entre los juncos. Intrigada, pidió a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Cuando abrió la cesta, encontró al bebé. El niño lloraba suavemente, y al verlo, la hija del faraón sintió compasión.
Este debe ser uno de los bebés hebreos, dijo, mientras lo acunaba en sus brazos. Justo en ese momento, la hermana del bebé, que había estado observando todo desde lejos, se acercó con valentía. ¿Le gustaría que busque a una mujer hebrea para que cuide al bebé por usted?, preguntó. La hija del faraón, sorprendida por la idea, asintió con una sonrisa. Sí, hazlo, le respondió. La hermana corrió a casa tan rápido como pudo y le contó a su mamá lo que había pasado. El bebé está a salvo y la hija del faraón necesita a alguien que lo cuide, le dijo emocionada. Juntas regresaron al río, llenas de esperanza, sin imaginar que lo que estaba sucediendo era parte de un plan especial de Dios. Y desde ese día, la vida del bebé cambió de una manera sorprendente. La hermana del bebé corrió emocionada hacia su madre, quien llegó con cuidado al encuentro de la hija del faraón. Con una voz amable, la princesa le dijo a la mamá del bebé, «Por favor, cuida a este niño por mí y te pagaré por tu ayuda». La mamá, aunque ocultando su alegría, aceptó con humildad. Sabía que Dios había intervenido de manera asombrosa para proteger a su hijo. De regreso a casa, el bebé estaba a salvo en los brazos de su madre. Ella lo cuidó con mucho amor, asegurándose de que creciera sano y fuerte. Pero no solo lo alimentaba y lo protegía, también le hablaba sobre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Le contaba cómo Dios amaba a su pueblo y nunca lo abandonaba, incluso en los momentos más difíciles. Cada día era un regalo que ella agradecía profundamente. Cuando el niño creció lo suficiente, llegó el momento de devolverlo a la hija del faraón. Aunque fue un momento difícil para la mamá de Moisés, confiaba plenamente en que Dios seguiría cuidándolo. En el palacio, la hija del faraón adoptó al niño como su propio hijo y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció rodeado de la riqueza y la educación de Egipto, pero en su corazón siempre llevaría las enseñanzas de su madre hebrea. Dios había salvado su vida con un propósito especial. Un día, Moisés sería el instrumento para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y así comenzó la historia de un hombre que Dios usaría para hacer grandes milagros. En esta historia aprendimos cómo Dios protegió a Moisés desde su nacimiento, guiando cada detalle de su vida para cumplir un propósito especial. A través de la valentía de su madre, la astucia de su hermana y la compasión de la hija del faraón, Dios mostró su poder para salvar y cuidar incluso en los momentos más difíciles. Desde su humilde comienzo en una cesta hasta su adopción en el palacio del faraón, Moisés fue parte de un plan maravilloso que cambiaría la historia de su pueblo. Este relato nos enseña que Dios nunca nos abandona. En medio de cualquier desafío o incertidumbre, Él está obrando en nuestras vidas, llevándonos hacia su propósito. Moisés era solo un bebé, pero su vida ya estaba en las manos de Dios, mostrando que cada uno de nosotros es valioso para Él. Si disfrutaste esta historia, te invitamos a seguir explorando con nosotros los relatos de la Biblia. En cada uno encontrarás lecciones de amor, fe y esperanza que te inspirarán a confiar en Dios y en los planes que tiene para ti. Que su gracia te acompañe siempre y te recuerde que su cuidado y propósito son perfectos.